Hoy quiero que empecemos contándole, yo le voy a contar una historia hace un tiempo atrás. Escuché hablar de un pastor que prestó el auto de otro. Y él se fue a un lugar en el interior del país. Era lejano. Así que fue para ese lugar. El combustible comenzó a bajar. Y él dijo, si nosotros queremos salir de vuelta de ese lugar y volver a casa, necesitamos combustible. Porque en esa zona, las estaciones de combustible no se abren 24 horas, sino que se cierran 1 hora y se acabó. Así que ellos fueron a buscar combustible y encontraron todavía la estación abierta, cargaron combustible, así que ya tenían combustible de vuelta, salieron de ahí, fueron más o menos 2-3 cuadras, el auto comenzó a hacer ruidos, tiraba humo. Entonces, como tiraba humo el auto, hacía ruido, fueron un poco más, tipo 5 cuadras más, y el auto paró. Ya no voy más. Se quedó allí el auto. Y se bajaron, preguntaron ahí, ¿hay algún mecánico cerca? No sé qué le pasó, andaba muy bien, llegamos hasta acá. ¿Por qué será que no tenemos ahora vehículo? Qué bárbaro. Así que le llamaron por teléfono a un mecánico, le preguntó el mecánico cómo sintió el vehículo y le dijo, usted sabe que humeaba todo, usted sabe que comenzó a toser el auto, ¿verdad? Y que después, pum, paró. Y el mecánico dijo, ok, ya sé lo que pasa. Así que el mecánico se fue hasta ese lugar, le dijo, ¿puedes abrir el motor, por favor? Abrió el motor. Ah, ya sé. Se fue, todavía estaba en el auto este querido pastor, en su auto. Estaba sentado ahí. El mecánico adelante se da vuelta, se acerca a la ventanilla y le dice, ¿qué combustible le cargaste a este vehículo? Y diésel. Acá en el tablero dice diésel. Allí en el donde se carga combustible dice diésel. Si abrí la puerta, allí hay una cosita que dice diésel. Así que yo le cargué diésel. Puede decir diésel en todos los lugares, pero este auto tiene combustible naftalero. Así que por eso tuviste este problema, ¿verdad? Y este auto es naftalero y porque le cargaste diésel ya no funciona. Pero no puede ser, le dice. Sí, es naftalero. Bueno, le llamó al amigo que le había prestado el vehículo. Le dijo, che, ¿qué pasó? Me olvidé de decirte, hace 2 meses cambié el motor del auto por un motor naftalero. Bueno, se fundió tu motor, ¿verdad? Más o menos. Bueno, gracias a Dios, no había ido muy lejos. En aquel lugar lo que hicieron fue vaciar el combustible, dejar sin combustible el auto y cargarle de vuelta todo el combustible de nafta. Le cobraron más o menos unos 700,000 guaraníes. Hay que comprar combustible, ¿verdad? Desde luego no es muy barato. Y con eso volvió a funcionar aquel auto. Y ya todo fue arreglado, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que hoy vamos a hablar? Nosotros, queridos hermanos, somos seres humanos. Tenemos etiquetas por todos lados que dicen que somos seres humanos. Está escrito por todos lados que somos de carne y de hueso. Pero el creyente se ha convertido y no podemos más usar el mismo combustible que solíamos usar. Tenemos que usar ahora un combustible espiritual
de alto octanaje cuando se trata de hacer funcionar al ser humano espiritual con el viejo combustible. No funciona. Si yo me alimento de las cosas de este mundo, me alimento de todo aquello que me ofrece este mundo, no funciona el cristiano. Y muchos creyentes hoy están echando humo porque el combustible que tienen en sus vidas cristianas no son según la palabra de Dios. Y uno de los combustibles, queridos hermanos, y hoy vamos a hablar acerca de esto, del alma poderosa que tenemos a nuestro alcance. ¿Saben cuál es? La oración. Ese es el combustible que nos mantiene firme. Es el combustible que cuando estamos mal nos levanta. Es el combustible que nos lleva de un lugar a otro y que podemos ir adelante sin problema. Así que no podemos luchar, queridos hermanos, con nuestras propias fuerzas la batalla espiritual. Antes de comenzar, le dije a Lolo, hay algunas canciones que tenemos que volver a reflotar. Sobre todo las canciones que tienen que ver con la batalla espiritual. Porque muchos de nosotros creemos que venimos a este mundo y que no hay problema de ningún tipo y que podemos seguir adelante como si nada y que no necesitamos de ningún tipo de combustible espiritual para seguir adelante. Y señores, estamos en una guerra. Hace mucho no cantamos firmes y adelante en esta iglesia. Huestes de la fe sin temor alguno, que Jesús nos ve. Él es nuestro jefe soberano, dice la otra estrofa. Cristo al frente va y nosotros somos su ejército que vamos en una batalla. Señores, estamos en una batalla y tenemos a veces soldados que son caídos, pero se levantan porque nosotros los vamos a curar, los alentamos nuevamente y les decimos que hay que ir adelante y seguimos adelante. Así que vamos a volver a poner algunas de estas músicas que nos alientan a la batalla realmente. Cualquier creyente que no le pone el combustible de alto octanaje espiritual a su auto, a su vida espiritual, se va a estancar, va a dejar de funcionar y va a ser una vergüenza, no solo a nosotros, sino también va a ser una vergüenza a Dios. Señores, uno de los problemas más graves hoy, es la pornografía. Y si yo me canso al leer la palabra de Dios, algunos de ustedes acá dentro de unos 30, 40 minutos, cuando yo estoy terminando, ya van a estar cansados. Imagínense lo que es mirar pornografía 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ahí no se cansan, pero sí acá cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Y luego caen en pecado y son deshabilitados espiritualmente porque ya no pueden servir a Dios. Porque la Biblia dice que cada uno tenemos que ser santos. Sed santos, dijo el Señor, como yo soy santo. Eso dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy quiero hablar con ustedes. Miren, la oración es una poderosa arma a nuestro alcance. Miren, cuando Amalek, el enemigo de Israel, atacó a Israel, Josué salió a la batalla. ¿Y saben qué hizo Moisés? Se subió a un gran monte y comenzó a orar. Cualquiera dice, Josué ganó la batalla. Realmente los que entendemos, sabemos que el que ganó la batalla fue Moisés en oración. Abraham, cuando lo tomaron a Lot como rehén, salió contra los ejércitos allí en la zona de Sodoma y Gomorra que le habían tomado de rehén a Lot, su sobrino, pero antes oró a Dios y Dios le dio la victoria. Gedeón, que había comenzado con un ejército de 32,000 hombres y salía contra 105,000 hombres, igual eran pocos, terminó en un alto lugar orando a Dios con 300 hombres y Dios ganó la batalla. Gedeón no hizo nada, Dios ganó la batalla. Josué, con altas probabilidades de perder, comenzó a rodear Jericó y oraba al Señor.
y simplemente marchando alrededor de esa ciudad, Josué capítulo 6, si lo quieren leer después, venció en ese lugar. Ezequías luego de la victoria sobre su enemigo, dice segunda de Crónicas 22:8, con él está el brazo de carne. Con mis enemigos está el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Segunda de Crónicas 22:8. Lo pueden anotar ahí. Le va a venir bien recordar este pasaje. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ella, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Puede hoy sanar Dios? ¿Puede hoy hacer milagros Dios? Claro que sí. No hay duda de eso. Dios puede hacer lo que se le plazca. Dios es un Dios soberano. Dios no tiene limitaciones. Vos tenés limitación, yo tengo limitación, pero Dios no tiene ninguna. Pero ¿existe alguna fórmula que garantice la sanidad cuando le pedimos? ¿Hay algún pasaje que nos garantice que aquellos que tengan la suficiente fe van a recibir cualquier milagro que le pidan a Dios? Y estos son algunos versículos. Santiago capítulo 5, vamos ya a la palabra de Dios en ese pasaje. Ya veníamos hablando de la palabra, pero ahora ya vamos al estudio. Esta fue la introducción. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 15. Necesitamos leer este pasaje de la Escritura para afirmar que el aceite tiene un poder místico en la sanidad de los enfermos, pero no es espiritual, ¿ok? Y un pasaje usado por muchos para justificar una teología errada, como la teología de la prosperidad y el movimiento de oración de fe, está justamente basado en este pasaje, y vamos hoy a refutar una falsa teología. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 15, dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Subraya ahí la palabra oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Amén. Recién lo hicimos. Cante alabanza. Yo canté poquito, vieron ya la voz, y dije, si voy a predicar, después voy a guardarme la voz. Pero siempre canto fuerte. A veces le desconcentro a los músicos cuando estoy allá adelante. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. No somos médicos los ancianos. No somos médicos, pero si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así que va a estar lindo. La palabra oren, subrayen. En el versículo 3 dice oración. En el versículo 14 dice oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración, otra vez subrayen la palabra oración, de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Tienen que entender este pasaje quitado del contexto muchísimas veces para apoyar una cosa como la oración y la fe que puede hacer cualquier cosa en manos de cualquiera. Lo que muchas veces pasamos por alto al leer este pasaje es que la idea principal acá es la oración. Por eso le hice subrayar. Versículo 13, oración. Versículo 14, oren. Versículo 15, oración. Y de hecho la palabra oración es el arma más poderosa que tenemos a nuestro alcance. Esto es el tema de hoy. La oración es eso. Y lo que también muchos ignoran en el contexto de este pasaje es recordar que Santiago no le está escribiendo a los creyentes. Escuchen lo que le voy a decir. Santiago
no le está escribiendo a los creyentes para decirles cómo salir de las pruebas, sino cómo hacer para pelear la batalla, cómo hacer para lidiar con los problemas, cómo yo me enfrento al problema. Y eso es lo que Santiago nos quiere decir. Así que vamos a irnos ahí rápidamente. La oración es ciertamente un alto y santo privilegio. Cualquier hermano que vive en pecado, que cae en pecado, es un hermano que no ora, que no lee la palabra y que se pasa en su celular mirando estupideces. Eso es lo que es realmente. La oración es ciertamente un alto y santo privilegio. Pensar que como hijos de Dios podemos acercarnos libremente y con confianza ante su trono y contarle nuestras necesidades. Eso es la oración. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues a Dios confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? ¿Cómo dice la Biblia? Confiadamente. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. Eso nos alienta el escritor del libro de Hebreos. Acerquémonos pues a Dios confiadamente al trono de su gracia. Y el trono, el que tiene el Señor, no es cualquier trono humano aquí no se parece al trono del cielo, ni medio. Y nos podemos acercar nosotros confiadamente al trono de su gracia. Y en esta sección de la epístola, Santiago habla 7 veces de la oración. El creyente maduro conserva una actitud de oración ante los problemas de la vida. En vez de quejarse por su situación, habla acerca de ello con Dios. Y Dios le escucha y contesta sus oraciones, llevándolos a Dios en oración. Cada problema. Como dice la letra de un antiguo himno que dice: oh, qué amigo nos es Cristo. De esto pruebas yo te doy, dice ese himno. Y eso nos lleva, dice él: yo le llevo a Dios todo el peso en oración. Así que comenzamos a estudiar este pasaje del versículo 13 y descubrimos que lo que Dios nos quiere decir a través de los versículos mal utilizados. Estos pasajes son versículos mal utilizados. Y vamos a encontrar 3 mandamientos que Santiago va a hacer al creyente aquí en este pasaje. El primero, ahí va. Ore cuando se encuentre emocionalmente cargado. Ore cuando se encuentre colmado de emociones. Dice el versículo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Levante la mano aquí, ¿quién está afligido? Un montón ahí. Yo ya sé, por eso yo creo que el pasaje es para vos que estás sentado o sentada aquí. ¿Está alguno entre vosotros afligido o sufriendo? Y aquí mismo está la respuesta y está el mandato que dice: haga oración, una orden, haga. Y esto expresa la idea de un orar continuo, como si dijese: no deje de orar, no solamente haga oración, sino que ore. No pare de orar, no deje de orar. El creyente es invitado a orar continuamente. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración. Y Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Esto dice la Biblia. ¿Cuándo tenés que orar? Siempre. ¿Cuándo tenés que orar? Todo momento, sin cesar, perseverando en la oración, en todo tiempo. No es orar: ya oré una vez, pastor. No es así. Hay que orar todo el tiempo. Y el ejemplo supremo de Cristo es elocuente en esta exhortación. En el momento cumbre de la agonía en el Getsemaní, se dice que oraba intensamente. Dice Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Señores, este es el ejemplo. El mismo Señor Jesucristo, ahí en el huerto de Getsemaní,
un momentito antes de que él haya sido apresado para ir a la cruz del Calvario, dice que el Señor Jesucristo oraba intensamente. Oraba intensamente. Un famoso escritor, Tony Evans, dice en cuanto a la oración: la verdad es que a nosotros como creyentes nos gusta hablar acerca de la oración, nos gusta escuchar acerca de oraciones que han sido contestadas. Nos fascinan las historias de los grandes hombres de Dios que vieron al Señor hacer maravillas en respuestas a sus fervientes oraciones. Y nos gusta todo acerca de la oración, excepto la disciplina de la oración. Eso es lo que no nos gusta, la disciplina de la oración. Señores, mientras venían oraron, cuando se levantaron oraron. Hubo un grupo acá que eran los compañeros de oración. A las 9:35 más o menos nos pusimos a orar para que todos ustedes no tengan obstáculos para venir hoy a la iglesia. Hubo un grupo de 15 a 20 jóvenes y adultos que estuvieron aquí en la iglesia tempranito orando. Y es como el fuego que se enciende temprano a la mañana. Le invito a todos los que quieran venir. 9:30 más o menos ya estamos orando aquí. El que quiera puede venir a ayudarnos. Un autor hizo una encuesta entre cristianos evangélicos, la cual refleja el promedio. Dice que un cristiano ora máximo entre 3 minutos y 5 minutos por día. En contraste, escucha lo que te voy a decir, ve entre 3 y 5 horas la televisión, o está en el internet. Ora 3 minutos, pero ve 3 horas su internet. Luego este encuestador dijo: compara el tiempo que gasta quejándose con el tiempo que gasta en oración. Compara el tiempo que gasta hablando mal de otros o acerca de otras personas con el tiempo que pasa hablando con Dios. Y eso le dará una idea de cuán preparados estás para soportar las dificultades en la vida. Y si hasta aquí Dios todavía no te habló, hay mucho más que te quiero decir. Pero estoy seguro que Dios está hablando a tu corazón. Era vos a quien Dios hoy te quería decir que Él quiere que vivas una vida de oración. Porque Él te quiere victoriosa o victorioso. No te quiere decaído. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Y Santiago está escribiendo, está teniendo problemas en tu vida, le pregunta a la gente. Entonces, ¿con quién están hablando sobre sus problemas? Dice Santiago, tienen que estar hablando con Dios. Con Él tenés que hablar en oración. Durante tiempos difíciles, llenos de problemas, llenos de adversidades, llenos de emociones, Santiago dice, no solo hablen de orar, no vayan a una reunión de oración y listo. No se asocien con personas que saben orar, sino que oren ustedes. Cuando está dolido, ore, no deje de orar. Miren, personalmente, y yo sé que a ustedes también, hay cosas que yo no puedo resolver. A veces esas cosas tienen que ver con otras personas. Hay veces que tienen que ver con amigos muy cercanos al cual yo le querría ayudar, pero yo no puedo resolver. A veces tienen que ver con personas de la iglesia que como pastor se me acercan y están pasando por momentos difíciles, pero yo no puedo resolver. A veces tienen que ver con mi familia, pero cada uno es individual y yo no puedo resolver. Cuando estoy afligido, oro a Dios. Cuando veo el problema de otro, oro a Dios. Y cuando veo mis problemas, oro a Dios. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración, dice la palabra de Dios. Haga oración. Haga oración expresa la idea de un orar continuo, como si dijese, no deje de orar. Y el creyente es invitado a orar. El ejemplo supremo es el Señor Jesucristo. Luego Santiago va al otro extremo del espectro emocional y pregunta en este versículo, ¿está alguno alegre? ¿Está uno que está
afligido, hace la primera pregunta, haga oración. Y está alguno alegre, el otro lado. Está alguno alegre, cante alabanzas. Ahora, hay alguno alegre acá en la iglesia, ¿sí? Yo también estoy alegre. No, ambos extremos podemos estar, señores. No hay problema, estamos afligidos, pero también podemos estar alegres. Eso es lo que el gozo del Señor dice en Nehemías capítulo 8. Mi fortaleza es, pero también dice una vieja canción que solíamos cantar antes. Nehemías capítulo 8, busquen después. Dice, Nehemías dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Santiago está describiendo el polo opuesto de las emociones. Está alguno alegre. Estas palabras están relacionadas con el ánimo, realmente. Estas palabras están relacionadas con el ánimo, el buen humor. No es una palabra que haga referencia a una actitud superficial de alboroto y risa, sino que denota una actitud interior de regocijo. Dentro mío estoy alegre. Así es. Así es. ¿Podemos estar alegres en medio de la dificultad? Sí podemos. Sí podemos. Yo conozco a muchas personas aquí que sé que pasan momentos difíciles, pero también siempre hay una sonrisa en sus labios y doy gracias a Dios por esas personas. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanza, dice la palabra del Señor. Increíble, un cristiano puede estar rodeado de angustia y aún así experimentar el gozo del Señor. Hay una sensación de felicidad íntima en el corazón del creyente. Y tenemos al apóstol Pablo y a Silas cuando se encontraban sufriendo en la cárcel. Hechos capítulo 16, versículo 25. A medianoche dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y nuestro cantar, señores, debe ser la expresión de nuestra vida interior, de nuestra vida espiritual interior. A veces yo veo gente que no canta aquí en la iglesia. Hay un problema en su corazón, yo digo. Hay un problema donde no expresa lo que su corazón tiene por el Dios a quien alaba. El Dios que le salvó, el Dios que murió en la cruz del Calvario, el Dios que llevó esas coronas de espinas en su cabeza, el Dios que fue golpeado, maltratado, que sufrió 6 horas en aquella cruz, el Dios que fue sepultado, Jesucristo nuestro Salvador, y que al tercer día resucitó. Y a ese Dios adoramos, a ese Dios alabamos. Y si alguno está con ese problema, ve que no es gozoso, que no tiene eso, hoy es el día en que su corazón tiene que tener a Cristo allí en su vida. Hoy Dios te llama, mañana es tarde. Si Dios hoy te llamó a este lugar, es porque Él quiere estar en tu corazón, Él quiere cambiar tu vida. Pero para eso necesitas entregar tu vida a Dios. Necesitas decirle a Cristo, ven a mi corazón. Y quiero yo invitarte que cerremos los ojos y invitarte a orar a Dios. Quiero que le digas a Cristo ahí en tu corazón, repetí conmigo esta oración y decirle así: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Estoy afligido por esto, Señor, y me arrepiento. Y hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Quiero dejar mi aflicción. Quiero dejar mis problemas en tus manos, Señor. Y hoy abro la puerta de mi vida para que Cristo entre en mi vida, cambie mi vida, para que yo pueda sentir esa felicidad que habla tu palabra y que yo pueda ser un cristiano firme siguiéndote a ti por el resto de mi vida, Señor. Hoy te doy gracias por la salvación y te doy gracias por la vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno hizo esa oración ahí en su corazón, quiero decirte que Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Y él dijo así: venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar.
Así que si viniste a Él, Él ahora está en tu corazón. Él no miente. Él dijo, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Él ahora está en condiciones de darte una nueva vida. Amén. Que así sea en el corazón de aquellos que hoy le dijeron a Cristo esto. Nuestro cantar, señores, tiene que ser espiritual. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Canta alabanza. Es por eso que Santiago dice, cuando estén experimentando esa emoción de total alegría, no se olviden de alabar a Dios. Canten alabanzas. Lo que Santiago hace aquí es proveer un contraste entre toda emoción posible, desde la angustia más profunda hasta el éxtasis de la alegría. En otras palabras, hablen con Dios acerca de cada emoción que tienen. Pero no solamente esto, sino que también oren cuando se siente derrotado o cuando se siente débil. Voy a hablarles ahora del capítulo 5, versículo 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Aquí la palabra griega que se traduce enfermo, el versículo 14, significa débil o decaído. ¿Ok? Entonces ahí encima de enfermo en su Biblia ponga débil o decaído. Pongan ahí sobre su Biblia para entender esto. Ahora, esta palabra puede aplicarse a una debilidad física, o sea, una dolencia o enfermedad, como también puede referirse a una debilidad espiritual, a sentirse decaído espiritualmente. Por ejemplo, anoten ahí al costado, Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La palabra débil en Romanos capítulo 14, versículo 1, en el griego, es la misma palabra que usa Santiago, capítulo 5, versículo 14, es la misma palabra. Entonces se puede traducir débil también. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. La palabra débiles que está allí nuevamente, se trata de la misma cosa. Miren, hay cosas que no hacemos nosotros muchas veces porque hay débiles en la iglesia en su fe. ¿Y qué hace eso? Que ellos puedan pensar que se puede hacer algo que está mal. Entonces, acá dice el versículo, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo usa la palabra esta para referirse a un creyente inmaduro que tropieza a causa de la libertad de un creyente maduro. Romanos 14:1 dice, de recibid al débil en la fe. Y queridos, hay jóvenes y adultos débiles. ¿Y débiles por qué? Porque no oran, porque no leen la palabra de Dios y porque 500 tiempos de su vida están en los celulares. Y entonces son débiles. Así que dependiendo del contexto, esta palabra puede referirse a la debilidad física o a una debilidad espiritual. Pero para aclarar las cosas les recomiendo que escriba ya débil allí encima de enfermo. ¿Está alguno débil entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Ahora tiene más sentido. Uno no llama a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, cuando está enfermo para que vengan a curarlo. Le llama a la ambulancia o llama al hospital, ¿verdad? Y Santiago está diciendo que se debe llamar a los pastores cuando uno está débil espiritualmente. Y el versículo 15, vamos a ver
que la palabra traducida enfermo aparece de nuevo. Y esta es una palabra distinta a la palabra del versículo 14. La palabra enfermo en el versículo 14, la palabra enfermo en el versículo 15, en el original griego son diferentes. Si bien es similar en la traducción que tenemos, en las veces que aparece en la Biblia, esta palabra nunca se refiere a uno con dolencia física, sino uno que está fatigado, uno que está cansado, sobre todo espiritualmente, que luego lo lleva a uno, por estar así fatigado y cansado, a estar enfermo espiritualmente, pero también físicamente. Usted puede escribir al margen de en su Biblia, en el versículo 15, la palabra cansado, ahí donde dice enfermo. Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. La misma palabra, no se canse hasta desmayar. Hebreos 12:3 y el versículo 15 de Santiago 5:15. Llevan el hilo, están bien. Ok, muy importante entender esto. El escritor de Hebreos está animándonos a correr con paciencia. Hebreos 12:1 dice: así que hermanos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, no se cansen hasta desmayar. No se cansen. 34 años estoy aquí en la iglesia predicando el evangelio. A veces me siento cansado, hermano. Pero leo Hebreos 12:3, dice: no se canse. Y me aliento nuevamente. No me canso. Así que Santiago está diciéndole al débil espiritualmente que llame a los ancianos, que llame a los pastores. Y esta es una reunión, no es pública. No es una reunión de sanidad. Ahora hay un pastor que tiene dones de sanidad. Traigan a sus enfermos, la otra semana el pastor Pedro va a sanarla a todos ustedes. No es de eso de que está hablando este pasaje de la Biblia. No es de eso. Cualquiera que haya pensado así está errado. Acá está hablando de una reunión privada en la casa de un hermano que está cansado. Es un hermano que está desanimado. Y entonces los pastores de la iglesia, los ancianos de la iglesia, se acercan a él. Versículo 14: ¿está alguno débil entre vosotros? Llame a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El texto dice claramente que el enfermo se encuentra pasando una grave debilidad. Y en esa situación el enfermo, que está débil espiritualmente, debe seguir lo que se determina. En primer lugar, llama al pastor. Y él va a la casa. Y la principal función del pastor en la iglesia tiene que ver con poner aceite. No, la oración. El pastor tiene que volcarse en oración con el enfermo, o encima, ahí con el enfermo, agarrándole la mano. Literalmente el pasaje dice: oren sobre él. También el texto muestra que unido en oración estaba ungiendo también con aceite. Miren, ahora le voy a hablar de la unción con aceite, porque sí que es una explicación que tengo que dar. La unción con aceite no es algo novedoso, sino que es una práctica del Antiguo Testamento ya. Y el aceite de oliva era uno de los que usaban los médicos en aquel entonces. Los judíos sabían que el aceite era bueno para suavizar las heridas. Acuérdense que el Señor Jesucristo estuvo en el monte de los olivos. ¿Saben lo que es el olivo? La aceituna, para algunos la aceituna. Y de esos quitan el aceite de oliva, ¿ok? Y el huerto de Getsemaní, donde fue tomado el Señor Jesucristo, era una pequeña fábrica de aceite
donde se machaca el aceite, las olivas, perdón, y de allí hay un tubito donde comienza a salir el aceite y ahí le ponen. Ese aceite era usado para la gente que estaba herida, para suavizar las heridas de la persona realmente, ¿verdad? ¿Y en qué consistía la unción? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo cuenta la historia del buen samaritano? Donde había un hombre que fue asaltado y que fue golpeado, herido y tirado en el piso, y que pasa primero un sacerdote. Y cuando ve al tipo herido, ¿qué hace el sacerdote? Cruza la calle y se va. Lucas capítulo 11, busquen después la palabra. Después va un publicano, un tipo que él es mejor que el resto. Él se va caminando, mira ahí, este está ahí tirado, mejor no le hago caso. Y por último aparece un samaritano. Por eso se llama la parábola del buen samaritano. ¿Y qué hace el samaritano? Él es el que no tiene por qué ayudarle al judío este que está tirado ahí. Él no es ni un sacerdote para decir que él le tiene que ayudar. Pero él, ¿qué hace? Lo levanta, unge con aceite sus heridas y le lleva a un lugar para que se sane. Esa es la unción del aceite. Lucas capítulo 10, versículo 34, léanlo después. No se dice nada de cómo hacerlo, cómo se unge, pero bien pudiera tratarse de extender una porción de aceite sobre el enfermo, friccionarlo para recuperar su tonalidad muscular antes de levantarse de donde está, y posiblemente puede ser que este que está deprimido haya estado en su cama por mucho tiempo y antes de levantarse le sería bueno friccionarle con aceite. Muy probablemente la unción con aceite en el nombre del Señor sea una expresión simbólica de la acción sobrenatural del Señor en la sanidad del enfermo. Es decir, que la sanidad no se obtenía por causa que no fuese la intervención divina para restaurar la salud. Es como cuando nosotros compartimos la cena del Señor hoy. Ustedes hoy compartieron el pan. Y esto es un símbolo, porque de verdad es un pan, ¿ok? Así también era un símbolo en aquel entonces el aceite, y era símbolo incluso del Espíritu Santo en muchas ocasiones. Así que eso es lo que está diciendo la palabra del Señor en este lugar. Y aquí va otro. Y es muy necesario entender que lo que restablece la salud del enfermo no es el rito de la unción, sino el poder del Señor, en cuyo nombre se hace y a quien se dirige la oración pidiendo la sanidad. La unción era hecha en el nombre del Señor porque iba acompañada de una oración. Entonces no era el aceite el que le sanaba, sino era la oración que se hacía en el nombre del Señor, que invocaba el nombre de Cristo como quien había de otorgar verdaderamente la sanidad. Entonces, Santiago dice que se debe llamar a los ancianos, a los pastores, porque, y aquí van a entender por qué. El problema principal de esa persona es el pecado. En otras palabras, esta persona estaba espiritualmente débil y estaba físicamente castigado. Y los ancianos, los pastores, tenemos esa cualidad de poder ir a alentarle en el nombre del Señor a aquellas personas que están pasando momentos difíciles y que a veces están caídos. Así como tenemos la potestad también de disciplinar en la iglesia, e incluso la Biblia nos da la potestad de entregar a Satanás a algunas personas para destrucción de la carne, dice la palabra del Señor. Así que esto es lo que dice la palabra de Dios. Miren, esta semana me llamó un líder de una iglesia que cayó en pecado. Era la noche, eran como las 9, las noches 9:30 ya. Y me pidió perdón porque me falló él.
le falló a su esposa, desde luego. Así que como pastor y anciano lo animé para seguir adelante. Y él ahora deja el ministerio y va a trabajar en lo secular, pero Dios lo va a seguir usando porque él tomó la iniciativa de pedir perdón. Quiero que escuches bien lo que te voy a decir. Los pastores sabemos esto y sabemos bien. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Cuando yo pequé y voy y pido perdón incluso a una persona, a un pastor, normalmente es porque estoy arrepentido de lo que hice. Y eso es arrepentimiento. Quebrantamiento es cuando te pillé. Y llorás, y llorás, y llorás, pero yo te pillé. Por eso nomás estás llorando. Porque si podías iba a continuar. Eso es quebrantamiento. No es arrepentimiento. Y Dios realmente quiere corazones arrepentidos. Y no simplemente a comprar quebrantamientos. Esa es la diferencia entre el apóstol Pedro, que le negó 3 veces al Señor Jesucristo. Fue un desleal, pero luego se arrepintió. Y Dios lo usó grandemente, era el apóstol Pedro. Pero Judas, que se fue y devolvió las monedas, ¿qué tuvo él? Quebrantamiento nada más. Hay una diferencia entre Judas y Pedro. Los dos le negaron al Señor, pero Judas tenía quebrantamiento. Pedro se arrepintió de verdad. Y Dios restaura a los Pedros que hayan pecado y que se hayan rechazado. Miren, eso dice la palabra de Dios. Dios restaura a esas personas. Y Santiago nos está animando a orar cuando estamos colmados de emociones, a orar cuando nos sintamos débiles, cuando estamos derrotados. Pero en tercer lugar, Santiago nos está animando a orar cuando se siente dominado por el pecado. La oración de fe salvará al enfermo, al cansado, dice el versículo 5, y el Señor lo levantará, y si hubiera pecado, le serán perdonados. Amén. Si hubiera pecado, le serán perdonados. El Señor les levantará. No hay duda alguna de que este creyente debilitado, agobiado, está orando también. Pero note que el pasaje no nos dice que el enfermo está haciendo esta oración de fe, sino que los pastores. Y la oración de fe de los pastores, de los ancianos, levantará. Así que aquí estamos hablando de la fe de los líderes espirituales y no solo del creyente enfermo. Y note la diferencia con esas famosas cruzadas de sanidad en el día de hoy. Si la persona no se sana, lo primero que le dicen es que le faltó su fe. Es decir, no se sanó porque tenía fe insuficiente. Pero no es así. Miren, quiero leerle una mini historia rápidamente en 1 minuto sobre un joven que un día se acercó al pastor luego de haber escuchado este pasaje de Santiago capítulo 5. Y este pastor había enseñado sobre este pasaje. Y le dijo así: pastor, hace 15 años mi mamá contrajo cáncer. Yo pertenecía a una iglesia cristiana, conocía este pasaje de Santiago y llamamos a los pastores de la iglesia. Ellos fueron, le ungieron con aceite, oraron por ella. 3 días después llamaron de la iglesia para preguntar cómo estaba mi mamá y tuvimos que decirle que ella sigue muy mal, no mejoraba nada. Y esta persona que hablaba por teléfono le dice al joven que su mamá no estaba mejorándose porque no tenía suficiente fe. Este joven comenzó a llorar y le dice a su pastor que por 15 años ha llevado ese peso en su oración y que ahora que entiende este pasaje se da cuenta de que la mujer no le había dicho la verdad porque no entendía. Este joven termina agradeciéndole al pastor por haberle enseñado esta verdad y agradeciéndole a Dios por conocer la verdad de su palabra. La oración de fe, dice el versículo 15, salvará al enfermo o cansado,
y el Señor lo levantará. No dice la Biblia, escuchen lo que le voy a decir, tal vez lo levantará, sino que garantiza, Él lo levantará. El término que se usa para referirse a alguien de esta enfermedad también puede decirse, salvarle de la situación en peligro en el cual se encuentra. Es como cuando una oveja, escuchen bien, se cae en un hoyo y hay que ir a quitarla de ese hoyo porque está en una situación en peligro. Y eso es lo que está diciendo. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Y esta palabra sí está llena de significado. En el griego esa palabra puede tener varias matices. Y en esta palabra sí no significa en el raro caso de que haya cometido pecado. Normalmente están con problemas porque cometieron pecado, ya que lo más probable es eso, siempre. Y Santiago está diciendo, si esta persona ha cometido pecado, y seguramente lo ha hecho, van a ser perdonados sus pecados. En otras palabras, sus pecados obviamente les hizo estar cansado, le hizo estar débil, le hizo estar decaído, le hizo apartarse del Señor, le hizo no querer seguir a Cristo. Y Santiago dice, cuando estás así, el Señor te va a quitar de ahí. Esto es lo mismo que ocurre cuando uno participa indignamente de la mesa del Señor. ¿Saben qué dice 1 Corintios 11? Por lo cual algunos están enfermos y otros duermen. Esto es lo mismo que sucedió en el caso de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 5. ¿Qué le dijo Pedro cuando vino Ananías? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Señores, hay gente que hace promesas y dice que los va a cumplir y miente al Espíritu Santo. Y eso es lo que le pasó con Ananías. Cayó allí mismo en la iglesia. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Y un ratito después llegó Zafira, su esposa, y le dijo, vos también, así como tu marido. Imagínense a cuántas personas caídas íbamos a tener hoy en esta mañana si yo comienzo a hacer eso. ¿Por qué metiste al Espíritu Santo? Prometiste, sí, yo te voy a dar mi día. Sí, yo voy a hacerlo. Sí lo haré, pastor. ¿Mentiste al pastor? No, señor. No, señora. Mentiste al Espíritu Santo. Y eso dice la palabra del Señor. Y los ancianos, los pastores acuden y le dan la mejor medicina a esto. Oran por su restauración espiritual, usando el arma más poderosa que Dios nos ha dado. Y adivine qué, cada vez que alguien se arrepiente del pecado que le ha dominado, regresa a Cristo, Dios lo restaura. Eso es 100% garantizado. Faltaba esta parte allí. Están copiando, yo sé. Así que les voy a ir poniendo esto. Un poco más. ¿Ya está? ¿Sí? Todavía. Todavía no, entonces. Ya estamos terminando. Nos falta 2 o 3 minutos nada más. Vamos a la conclusión ahora, directo. Ahí va. Esto también quiero que copien. Miren, la confesión del pecado, yo le voy a ir hablando mientras ustedes copian. Restaura al creyente a una situación de plena comunión con Dios. Cuando yo confieso, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como en el caso de David, había llegado a la enfermedad a consecuencia de su pecado sin confesar. El Salmo 51:8, ¿qué hizo David? David siguió haciendo todo como si fuera nada, y él se había acostado con la esposa de uno de sus soldados llamado Urías, y luego le había mandado matar a Urías. Ese es David, aquel que mató a Goliat, y que era amigo de Dios, dice la Biblia. Pero miren lo que hizo. El Salmo 51:8 dice, escrito por David, hazme oír gozo y alegría. Estaba tan deprimido él.
Hazme oír gozo y alegría, Dios, y se recrearán los huesos que has abatido. Le dolía los huesos por culpa de su pecado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esto es arrepentimiento. Salmo 51, 8 al 12, me gustaría que sea tu oración hoy. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. Miren el corazón de David. Es lo único que no quería que Dios le eche por lo que hizo. No me eches de delante de ti. Ni no quites de mí tu Santo Espíritu. En el tiempo de él podía el Espíritu ser. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Ese tiene que ser la oración. Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos decirle al Señor, Señor, te pido perdón. Necesito volver a ti, Señor. Y no me dejes. Y vamos a la conclusión. Hay algunas lecciones prácticas en esta lección que no debemos pasar por alto. Y para eso nos tenemos que preguntar. En primer lugar, tenemos que llegar a esta situación que nos describe Santiago para arreglar nuestras cuentas con Dios. Tenemos que llegar a esto. Que nunca nos olvidemos que el pecado afecta. Escuchen lo que les voy a decir porque quiero que presten atención. Nunca se olviden que el pecado afecta a toda la iglesia. No le afecta solamente a la persona. No podemos pecar sin que el pecado afecte a otros. El pecado tiene la manera de crecer, infectar a otros. Y esta persona enferma tuvo que confesar su pecado a la iglesia porque había pecado contra la iglesia. En segundo lugar, vamos a dejar que el pecado nos robe la fuerza y nos debilite tanto que tengamos que acudir a los pastores de la iglesia para que oren a Dios por nosotros. Tampoco debemos olvidar que hay sanidad física y espiritual cuando el pecado ha sido confesado y cuando el pecado ha sido perdonado. Claramente Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en tercer lugar, habrá algo oculto que tenemos que solucionar con Dios y con la iglesia hoy mismo. Dios quiere que sus hijos vivan vidas santas, que se alejen del pecado, que lo repudien con todas sus fuerzas. Pero todo creyente debe de saber que en Dios hay una fuente inagotable de perdón a la que puede y debe acudir si hubiera pecado. Y si se acerca a Dios con el corazón verdaderamente arrepentido, Dios le va a perdonar. Necesitamos, señores, hombres y mujeres que vayan a la batalla a pelear la guerra. Necesitamos hombres como Elías que no se arrodilló por la idolatría. Necesitamos hombres como Moisés y mujeres que digan que prefieren ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Necesitamos hombres como José, que cuando la esposa de Potifar se le desnudó enfrente, huyó. Necesitamos hombres y mujeres que nos muestran lo mejor que podemos hacer a Dios. Es obedecerle a Dios siempre. Ese tipo de mujeres, ese tipo de hombres necesitamos en la iglesia, queridos hermanos, para la gloria del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Quiero que mientras estás allí, cierres tus ojos y le digas al Señor allí en el fondo de tu corazón, perdóname, Señor, si hay algún pecado que tenés que confesar. Cerra tus ojos allí donde estás y decirle esta oración al Señor como dice el salmista: esconde tu rostro, Señor, de mis pecados y borra todas mis maldades. Decirle así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Decirle así.
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Decile así: no me eches de delante de ti, Señor, y vuélveme el gozo, Señor, de la salvación, y espíritu noble me sustente, Señor. Padre, te ruego de corazón, llena este lugar con tu gozo. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Llénanos de tu gracia, Señor. Llénanos de tu misericordia, Señor. Llénanos de tu paz, porque te necesitamos, Padre. En el nombre precioso de aquel que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.